Bueno, buenos días. Les habla Julián Vadillo. Soy su tutor de herramientas para el desarrollo de software y esta es la primera parte de la teleconferencia de la semana 4. Entonces vamos a hablar un poquito de la depuración de código. Entonces aquí es bien importante que tengamos en cuenta que la depuración de código es una de las grandes herramientas de desarrollo. Entonces hoy en día ¿para qué depuramos código? Entonces vamos a ver varias cosas acerca de la depuración de código. Entonces, la primera, si es que logro escribir acá, es ¿para qué depuramos código? Entonces, déjeme aumento un poquito aquí la letra. Vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a ver para qué depuramos código, qué es lo que podemos lograr mientras depuramos código. Entonces, ¿qué podemos hacer? También es importante que miremos cómo lo vamos a hacer en Java. Entonces, cada herramienta de desarrollo tiene sus motores de depuración o sus herramientas de depuración distintas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y, y aquí es bien importante también tener en cuenta buenas prácticas acerca de la depuración. ¿Listo? Antes que nada, por supuesto, nos toca mirar a qué nos referimos con depurar, qué es depurar, ¿vale? Entonces, es bien importante la depuración de código como herramienta de desarrollo, ¿ok? Entonces abramos aquí una nueva ventanita. Listo. Entonces, miremos acá un poco cuál es la motivación detrás de la depuración de código. Entonces, esto es bien importante porque nos va a permitir hacer una revisión de los programas que vamos escribiendo. Entonces, ¿para qué depurar? Entonces, usualmente cuando desarrollamos, a veces desarrollamos y enseguida probamos. Entonces, queremos probar el código. Entonces, una buena manera de probar el código es haciendo depuración. Entonces, la depuración es una ejecución controlada del código, ¿ok? Donde vamos a ir inspeccionando diferentes variables. Inspeccionando variables u objetos. Ok, entonces es bien importante tener en cuenta que cuando depuramos no estamos dejando que el código se ejecute solo, sino lo estamos ejecutando de manera controlada, de manera inspeccionada. Ok, entonces esto hace que podamos de pronto controlar cómo van modificándose las variables de nuestro programa. ¿Ok? Entonces vamos inspeccionando. Entonces vamos también controlando el flujo del programa. ¿Ok? Entonces, si quieren podemos decir que podemos hacer una ejecución paso a paso. Ejecución paso a paso. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿para qué podemos depurar? Entonces, realmente aquí hablamos de qué es la depuración. Es la depuración. En inglés se dice debug. ¿Ok? Y entonces aquí queremos ver para qué.
Entonces, ¿qué podemos hacer para depurar? ¿Qué podemos lograr si depuramos nuestro código? Entonces, una de las cosas que podemos lograr es entender la ejecución del código. Entender la ejecución del código. Entonces, a veces cuando a mí me prestan un código o me toca trabajar sobre código escrito por otra persona, entonces yo quiero ejecutarlo paso a paso para ir viendo cómo evoluciona. ¿Listo? Entonces, cómo salta de una instrucción a otra, cómo va moviéndose, ¿vale? Entonces, para esto puedo usar la depuración de código, ¿listo? Mm, Voy a ampliar esto un poquito para que se vea mejor. Bueno, espero que ahí se vea mejor. Ok, ¿para qué más puedo usar la opción de depuración de código? Usualmente, y el uso, digamos, este es el uso más común, es para encontrar errores o fallos. Entonces, en el material ustedes vieron la diferencia entre errores y fallos. Los errores son como cosas que tiene mal escrito el código, y los fallos son ya cuando el error se materializa en ejecución. Entonces, para encontrar errores o fallos es usual que usemos la depuración de código. ¿Ok? Sin embargo, es importante, y lo vamos a recalcar ahorita, no debe ser la depuración de código, no debe ser la primera opción. ¿Vale? ¿Para qué más podemos usar la depuración de código? Entonces podemos usarla para ver la evolución de variables. Entonces, si yo estoy mirando qué le pasa a una variable o un objeto, entonces puedo usar la depuración e ir mirando el estado de ese objeto o de esa variable a lo largo de la depuración del código. ¿Ok? Y ¿para qué más podría yo usar esa depuración del código? Usualmente también la podemos usar para corregir ese código y de pronto para optimizarlo. Entonces, si nos damos cuenta que ese código se está ejecutando más veces de las que debería, o de pronto si nos damos cuenta que se le pueden hacer cambios para que funcione mejor, entonces podemos usar la depuración de código. Ok, entonces lo siguiente que queríamos saber es qué podemos hacer cuando depuramos, ¿vale? Entonces, eh, abro una nueva ventana. Serie 26. Listo, entonces, ¿qué podemos hacer mientras depuramos o qué podemos lograr depurando el código? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, como ya lo mencioné, mirar el estado de las variables. Lo otro que podemos hacer es de pronto interrumpir el código, la ejecución, y controlar el flujo, controlarlo paso a paso, paso a paso. También podemos de pronto poner condiciones de interrupción. Podemos evaluar expresiones en ejecución. Ok, entonces si quieren, de pronto yo quiero saber el valor de una variable, pero entonces no es suficiente porque quiero de pronto compararla con otra variable o hacer alguna operación con esa variable y ver qué valor tendría esa operación en cierto punto del código. Entonces lo que puedo hacer es poner una variable que se puede evaluar en ese momento. ¿Listo? Entonces eso es lo que podemos hacer mientras estamos depurando.
También yo puedo detener el código y dejarlo que avance paso a paso. Me puedo de pronto meter dentro de otro código. Ok, entonces de pronto me puedo meter dentro del código de alguna librería, de pronto del código de alguna, mm, de alguna otra cosa, de algún código de otra persona para saber qué es lo que está pasando adentro. ¿Ok? Entonces, esto es como las cosas que yo puedo hacer mientras estoy depurando. Como yo sé que suena carreta, entonces la idea es que yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo se usa el código en Eclipse. Sin embargo, déjenme mencionar como último asunto las buenas prácticas que deberíamos tener a la hora de desarrollar, de usar el depurador. ¿Ok? Ahí, ¿qué pasó acá? Bueno, entonces hablemos de las 26 de las buenas prácticas. Ok, entonces lo primero de todo es que cuando uno conoce el depurador realmente le parece tan bueno y tan útil que comienza a usarlo para todo. Entonces, una de las cosas es el depurador no debe ser la primera opción. Debe, debe ser la primera opción. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que a veces entonces cogemos la práctica de como tenemos el depurador, entonces desarrollamos y enseguida depuramos. Enseguida ni siquiera miramos el código, sino enseguida depuramos a ver qué está pasando. Entonces desarrollamos, le damos play. Si no salió el resultado que esperábamos, entonces nos sentamos a depurar. Entonces, depurar, el problema es que usualmente consume tiempo. Entonces, consume mucho tiempo. Como ahorita nos vamos a dar cuenta, ir analizando paso por paso un programa puede consumir bastante tiempo. Entonces, eh, lo que recomiendan los desarrolladores es primero revisar manualmente el código. Entonces yo hago una revisión manual y de pronto entonces como yo ya me conozco, sé algunos errores típicos que cometo o algunas cosas que hago muy seguido y entonces esas tal vez las descartaría revisando primero manualmente el código. Entonces eso es más importante esto lo debo hacer antes de depurar. ¿Ok? Entonces primero hacer una revisión manual del código. Siguiente, no todos los errores se ven en la depuración. ¿Ok? Entonces no todos los errores se ven en la depuración, es importante a veces pruebas. ¿Ok? A veces hay unas pruebas que yo no puedo ver en depuración o a veces el hecho de que yo esté depurando afecta el comportamiento del código. Entonces, verificar que la depuración no afecte el comportamiento del programa. Por ejemplo, la vez pasada estaba haciendo un programa que ejecutaba unas operaciones sobre una lista. Y entonces para yo verla pedía cierta información de la lista, pero esa información me modificaba la lista. Entonces estaba alterando la lista al verificar el comportamiento. ¿Listo? Entonces vamos a ver, para dejar de echar carreta, vamos a ver un ejemplo de cómo depuraremos código en Java en Eclipse.